Ok, bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos al análisis de mercado semanal que pues normalmente hacemos los lunes por la noche y que se trata de un poco de análisis de lo que ha venido sucediendo en el mercado y dejar trazadas algunas proyecciones para lo que será la semana de trading, ¿sí? Entonces, normalmente yo lo que hago es analizar para mí los dos pares que más opero y el índice del dólar, que es como un panorama general del mercado. Y luego de eso, siempre pues les pregunto a los estudiantes que estén conectados si desean que realicemos un análisis en algún par particular que no sea lo de los que ya hablamos. Y, y pues nada, al final digamos, un pequeño espacio de preguntas y respuestas si tienen algunas dudas. Entonces, arrancamos como siempre por el calendario económico para esta semana. Entonces vemos que ya aquí yo lo tengo filtrado con solo noticias de alto impacto. Para el día lunes, el día que fue hoy, tuvimos noticias para la libra esterlina, dando un panorama positivo. Tuvimos luego noticias del dólar australiano, fue hace poco, hace media hora, hace 30 minutos, en los cuales las ventas retail del mes fue positivo para el dólar australiano. Y las otras dos noticias no, digamos, no tienen un dato exacto, dado que puede ser que están en desarrollo ahora mismo. Y luego ahorita más tarde tenemos una noticia para China. El día de mañana los datos más importantes van a estar para Estados Unidos con el CPI y las tasas de inflación, sobre todo esta, va a ser a las 7:30 am, salen estas cuatro noticias, o sea que mañana en la apertura de Nueva York va a haber bastante volatilidad. Entonces, ¿cómo actuar frente a estos datos o frente a este panorama? Normalmente lo que yo haría es, si ustedes tienen operaciones abiertas del día anterior, es decir, de ahora en la noche, o si piensan operar ahora en Asia o en Londres más tarde, pues trataría de hacer operaciones más a corto plazo, debido a que como hay ese alto impacto y es al inicio de la sesión de Nueva York, probablemente veamos, digamos, mucha volatilidad. No sabemos hacia dónde puede reaccionar el mercado dependiendo de los datos que salgan, ¿no? Dependiendo del resultado de las noticias. Entonces, o incluso podrían ser positivos y tratar de ir en favor de lo que yo tenga planteado. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, una compra en euro dólar y ahorita la noticia del día de mañana me favorece, podría irse pues mucho más allá de lo que tenía pensado, o sea, darme más profit, pero debido a esa alta volatilidad, puede que haya un pequeño bajón y luego suba. Entonces, yo particularmente lo que hago es tratar de estar fuera del mercado durante esas noticias, por esa alta volatilidad. Le doy media hora, una hora después de la noticia y veo que el mercado ya, digamos, se normaliza un poco. A veces es bueno, a veces no, porque a veces el movimiento que iba a realizar el mercado para una sesión en específico, pues se da completamente con estas noticias y luego pues pasa todo el día, digamos, como en un rango o con pequeños movimientos que realmente pues no nos dan mucha oportunidad de entrar. Entonces, pero es una decisión que yo establecí hace mucho tiempo y creo que para mí ha sido, pues, de más beneficio que, digamos, que me haya afectado. Me ha dado más beneficio que pérdida. Entonces, incluso lo que yo les digo o les recomiendo siempre a todos los estudiantes es hagan sus propias pruebas, porque hay otros métodos y de pronto va a haber otras personas que son, digamos, más, que les gusta más el riesgo y dicen, no, yo prefiero operar las noticias, yo hago un análisis previo, media hora, una hora antes de la noticia, eh, hago un planteo, una proyección y tomo algunas operaciones durante la noticia. Y es válido, es otro sistema y otra forma de trabajar, simplemente pues yo les comparto el mío, ¿no?
Entonces, mañana en la sesión de Nueva York va a haber bastante volatilidad temprano, 7:30 AM, y veremos cómo se comporta el resto de la sesión. Pues para eso normalmente yo estoy 15, 20 minutos antes de la noticia, pero estoy fuera del mercado, simplemente veo cómo se desarrolla eh, o cómo afecta más bien las noticias al mercado, a los pares que yo esté analizando. Y luego día miércoles vamos a tener para las tasas de interés para la libra, vamos a tener más noticias de alto impacto para el dólar, semana bastante movida. Día viernes tenemos noticias para las libras, sobre todo para libra y para el dólar estadounidense esta semana. Así que podría ser un buen par para analizar esta semana el libra dólar y plantear algunas proyecciones, ¿no? Entonces ahora sí, vamos a la, las gráficas. Y me gusta empezar por el índice del dólar, que es el que me va a dar como un panorama general de lo que puede pasar en los pares principales, ya que todos están relacionados con el dólar estadounidense. Entonces estamos aquí en un time frame semanal. Voy a borrar todos los dibujos que tenga aquí para analizar así un poco más limpio. ¿Ok? Entonces veo que en un time frame semanal, es decir, cada una de estas velitas representa una semana, veo que desde septiembre del año pasado, este punto alto que ustedes ven aquí, el precio llegó a este techo, por llamarlo de alguna forma, y a partir de ahí empezó a retroceder con bastante fuerza. ¿Cómo sé que tiene bastante fuerza? Simplemente pues ustedes vean cuánto le costó al precio antes, cuánto le tomó llegar desde este punto bajo hasta el punto más alto, y cuánto le tomó pues bajar hasta ese mismo punto. Bueno, digamos que en este caso fue prácticamente igual en el mismo tiempo, que había llegado, digamos, una semana antes, pero prácticamente igual. Pero tiene mucha más fuerza, también lo puedes ver por este tipo de velas, ¿sí? Que me indican a mí que hay bastante fuerza bajista en toda esta área del dólar, ¿ok? Entonces eso como primera anotación. Segundo, veo que el precio al llegar a esta zona del 101, más o menos 101, 250, aquí digamos que tuvo un primer soporte y el precio llegó al máximo, pero veo que cuando baja vuelve a la misma zona y vuelve a tener otro impulso alcista, esta vez mucho más pequeño, pero sigue rechazando esta zona. Entonces, lo que me indica a mí que esto es una zona de interés, una zona donde el precio me está mostrando que hay un alto volumen de compradores que cada vez que el precio llega aquí, pues ven con buenos ojos el precio y deciden colocar dinero en el dólar, deciden comprar dólares. Entonces, ¿les parece a buen precio esto? Obviamente el precio termina rechazándolo, ¿no? Vamos a un time frame diario para ver un poco más de detalles. Vean cómo aquí el precio venía subiendo, retrocede a esta zona y a partir de aquí llega al máximo. Cuando cae, vuelve lo mismo, consolida un poco, intenta romper esta zona y vuelve a rechazar. Y ahora, estos últimos casi 30 días, esto fue el 13 de abril y ya mañana es 9 de mayo, prácticamente un mes, ha estado consolidando en esta zona. Entonces yo puedo trazar este punto aquí como la zona más baja, esta área, aquí, y veo como el precio baja, la rechaza, vuelve a bajar, vuelve a rechazarla, vuelve a bajar y ahora la está rechazando nuevamente. Que fue una imagen que yo había enviado esta mañana al grupo, fue en 4 horas.
digamos, como más detalle, más, con más detalles. Que lo que decía aquí es que el precio pues está cercano a estas zonas de rechazo y que podríamos ver como si fuese un rango, ¿no? Ya saben de dónde viene esta zona del 101, que viene de hace varios meses. Entonces, digamos que es un soporte mucho más fuerte que esta resistencia. Sin embargo, en 4 horas esto es un rango todavía y el precio lo está rechazando. Por lo menos en las últimas dos, tres velas así lo muestran. Entonces, yo planteaba el escenario de que hay una alta probabilidad de que el precio venga al alza. ¿Ok? Eso como primera medida, luego de que llegue la resistencia, tendríamos que esperar, ver si el precio continúa al alza, rompe esta estructura, porque esto en 4 horas es una estructura bajista, aquí está claro, veanla aquí. Claramente es una estructura bajista, estos son sus últimos puntos estructurales y esta zona que ustedes ven aquí demarca o me funciona como alarma a la hora de que me muestre un cambio de estructura y posible retorno al alza en timeframes mayores, ¿no? Diarios. Por ejemplo, cuando empiece a romper aquí con fuerza y retroceda y respete esta área ante resistencia ahora soporte, podemos ir al alza nuevamente con el dólar. Entonces, teniendo eso en cuenta, de que la dirección más probable del dólar en esta semana puede ser alcista, entonces vamos a los demás pares. Entonces les decía, por ejemplo, en el AUD-USD, en el AUSI, ¿qué pasa? Normalmente si el dólar, el índice del dólar, está marcado al alza o está proyectado al alza, en pares como euro-dólar, dólar australiano, dólar estadounidense, NZD-USD, incluso libra-dólar, probablemente, en algunos un poquito más, un poquito menos, pero en general se torna en una dirección contraria. Entonces, si estamos hablando de que se espera un dólar alcista, en AUD USD esperaríamos una dirección bajista, es decir, un rechazo a esta zona, que también la ha respetado ya en 3 ocasiones. Sí, alrededor del 0,68, que es la zona más alta. Entonces rechazó aquí una vez, rechazó aquí una segunda vez mucho más fuerte y ahora, que fue lo que les mandé esta mañana, estaba rechazando. Y lo que expliqué rápidamente perdón, lo que expliqué rápidamente en el grupo fue, me preguntaban que cómo saber o cómo actuar para poder tomar una entrada. Entonces yo lo que les dije fue, si lo ideal, bueno, sería esperar aquí en 4 horas, que ya sucedió, digamos, estas tres velas me generan una envolvente bajista que claramente me está mostrando un rechazo a esa zona. Pero para confirmarlo en timeframes menores, yo lo que tendría que hacer es revisar cuando hay un cambio de estructura. Entonces, en este caso, venimos en una estructura alcista, llegamos a este punto de resistencia de 0,68 y ahora lo que tengo que ver es un quiebre. Entonces, aquí yo puedo marcar, vamos a quitar esto de los minutos. O sea, aquí yo puedo marcar, por ejemplo, este canal y veo que el canal ya fue quebrado. Pero también, aparte, como una segunda confirmación, podría marcar lo que son las zonas de soporte. Entonces aquí tengo una zona de soporte y digamos que acá tengo otra zona de soporte. Y aquí tendría una tercera y última zona de soporte, que es el inicio de ese canal. Entonces, si yo trazo estas zonas, son zonas donde probablemente el precio rechace. Y si vamos a un time frame mucho más pequeño, vamos a ver que tal cual reaccionaron a esas zonas. Vean cómo el precio llega a la primera zona de soporte, rechaza, consolida un poco, vuelve acá, intenta otra vez rechazar y rompe con fuerza.
llega a la segunda zona de soporte, rechaza, y ahora lo que antes fue soporte, ahora lo está usando como resistencia. Entonces aquí yo pude haber tenido una primera entrada con un stop por encima de la zona y un take profit en la segunda zona, teniendo un ratio, un riesgo-beneficio 2.7 y ya estuviera fuera del mercado, porque ya el precio hubiese tomado aquí un take profit. ¿Ok? Entonces, así de sencillo pudo haber sido una entrada. ¿Qué pasó? Que la entrada fue, o lo que se muestra ahí, fue a las 2 de la tarde. Yo a esa hora ya estoy fuera del mercado. Yo estuve revisándolo digamos, observándolo como hasta aquí, como hasta las 12 y algo. Pero realmente ya después de esa hora no me gusta operar. Baja bastante el volumen y pues en las tardes como que consolida mucho, obviamente porque bajo el volumen tiendes a tener que dejar las operaciones abiertas a la siguiente sesión. eh, Se cobra un split y una comisión por haberla dejado de sesión a sesión. Entonces, bueno, entran otras cosas ahí en juego que simplemente yo no, lo que hago es tratar de hacer operaciones ya sea dentro del mismo, diferentes sesiones, pero dentro del mismo día. Es decir, en trading para nosotros que estamos en Latinoamérica, el día empieza a las 6 de la tarde. Sí, 5 o 6 de la tarde. Y la primera sesión, digamos, a las 7 que sería Asia. Entonces, para mí, el día empieza a las 7 de la noche del día anterior. O sea, ahora mismo, ya para mí, en trading, sería 9 de mayo. Ya sería martes. Entonces, tú puedes tomar operaciones ahora, dejarlas abiertas toda la noche, la madrugada y mañana todo el día antes de 5 de la tarde y se cuenta dentro del mismo día, a pesar de que son diferentes sesiones dentro del mismo día. Entonces, no te van a cobrar esa comisión por dejar abiertas de un día hacia el otro. A diferencia de que si tú tomas esta operación, pues a las 2 de la tarde y obviamente se cerró aquí a las 8 o 9 de la noche, hace unos varios minutos, eh, si se te hubiese cobrado eso y perdón, aparte de que tuviste que haber aguantado aquí una consolidación de pues toda la tarde y el split aumenta, ciertas cosas hay que simplemente pues no me gusta operar en ese horario. Pero vean que claramente la estructura me mostró que aquí podíamos tomar una entrada, venía bajista, ya me había mostrado el cambio de estructura, ¿ok? Ahora, ¿cómo continuar y cómo aprovechar, o ahora sí, cómo aprovechar estos movimientos? Porque vemos que está en una estructura bajista por lo menos en 5 minutos y 15 minutos. Pero todavía, si tú ves en time frames por lo menos de una hora, incluso de 30 minutos en adelante, su estructura sigue siendo alcista. Todavía no tenemos una gran confirmación como para decir que, que ya cambió de estructura. Mira. Entonces, en realidad, mi último soporte fuerte está aquí, en 0.67400. Entonces, ¿qué tendría que esperar yo como, digamos, para tomar una operación eh, a más largo plazo? ¿Sí? En time frames de una hora, 2 horas, 4 horas. Tendría que esperar que el precio rechace aquí, rompa el 0.67400, vuelva y ya sea aquí o un poco más arriba, vuelva, ahora lo respete como resistencia y empiece a mostrarme fuerza bajista. Entonces aquí yo podría entrar y ahora sí buscar un take profit por acá abajo, 0.65800. Esos en timeframes de una hora. Tendría que esperar esta zona. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora puede pasar lo que ahora está sucediendo, de que el precio vuelve a subir, puede otra vez llegar a esta zona de 0.68, liquidar a los que ya estuvieran bajistas desde este punto, puede que haga esto, un mechazo por encima de este último alto y luego si caiga. Es un escenario probable. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para
operar dependiendo, pues, qué estilo de trading hagas tú, pero en scalping podrías tomar una operación aquí, sabiendo que esto era un soporte en 15 minutos, pudiste haber entrado en compra acá, o esperar porque en 5 minutos, digamos que esta última parte, este último tramo, todavía es una estructura bajista, por lo menos aquí. Entonces, si rompe esta segunda zona azul que ustedes ven aquí, 0.67820, digamos que haga algo así, respete esta zona otra vez y empiece a rechazar, podrías comprar nuevamente hasta este punto alto. Un stop por debajo de la zona, un take profit acá en el punto alto. Obviamente, esta operación hay que tener mucha más observación, hay que estar pendiente, hay que tratar de ir asegurando el stop porque digamos que está en contra de la proyección general que nosotros tenemos para la semana, que viene del índice del dólar, ¿sí? Pero es una operación que se puede dar. Ahora, si no quieres entrar en contra y lo que quieres es esperar para ir a favor de la tendencia general o de la proyección general, porque todavía no es una tendencia, tendríamos que esperar entonces por lo menos en 30 minutos que el precio me muestre una ruptura, o por lo menos de este último soporte, que haga algo así, quiebre este último soporte, lo vuelva a respetar y ahora sí podemos entrar. Para mí eso sería lo ideal, ¿ok? Y vamos a ver euro dólar. Euro dólar en un time frame diario. Euro dólar en este time frame diario, vamos a borrar también todos los dibujos. Veo que aquí ya tenía un punto más alto. Esto fue el 2 de febrero de este año. Digamos que era el tope máximo de lo que va del 2023. Y en abril ya el precio se superó, pero aquí ahora me está mostrando que hay una zona de resistencia bastante interesante. Porque el precio llega a este punto y lo rechaza a la baja. Luego vuelve a llegar a ese punto, rechaza otra vez a la baja, consolida y ahora por tercera vez el precio está llegando aquí, eso fue la semana pasada, el 4 de mayo, y rechazando otra vez fuertemente. Entonces, ¿qué pasa? Comparándolo con la proyección general que hicimos del índice del dólar, donde habíamos dicho que su proyección para la semana puede ser alcista, entonces sabemos que en euro dólar tiene una correlación contraria. Si allá es alcista, aquí la proyección será bajista. Entonces esto confirma nuevamente que esta zona puede ser de alto interés para los bajistas. ¿Ok? Entonces en este punto yo lo que hago es analizar estructura. Y por estructura, aquí veo que todavía el precio se encuentra en una estructura alcista. Y más que una estructura alcista, se encontraría consolidando, por lo menos en este último tramo. Entonces vamos a marcar aquí lo que sería el último soporte, o por lo menos la zona que a mí me interesaría ver que el precio realmente la rompa, ¿no? Sería esta zona. Esta zona de soporte de 1.09500. Esa zona de 1.09500 es la zona a quebrar, es la zona a romper. Cuando el precio logre pasar esta zona con fuerza a la baja, luego la respete como resistencia, entonces ahora sí estamos hablando de un cambio de estructura en 4 horas de alcista hacia bajista y podemos tomar operaciones en venta con mucha más confianza. ¿Ok? Eso es lo que yo esperaría para euro dólar. Aquí nos encontramos con que si ya adicionamos las medias móviles, con que justo
la EMA 200, media móvil de 200 periodos, está tocando esa zona. Entonces, es decir, me confirma que esta es una zona de alto interés donde el precio, bueno, ahora puede llegar, viendo que aquí está la media móvil, y puede volver a rechazar, o sea, puede mantenerse en el rango. Vean cómo desde marzo, lunes 20 de marzo, el precio está por encima de la media móvil 200 y vea que siempre trata de llegar y la rechaza, trata de llegar y la rechaza. O sea, se mantiene en una estructura alcista, en una tendencia alcista muy, muy clara. Para eso también nos sirven la media móvil de 200 periodos. Cuando el precio está por encima de la media móvil, sabemos que es alcista. Cuando está por debajo de la media móvil, como en este caso, es bajista. Vean aquí, por encima ha sido alcista, por debajo ha sido bajista. Entonces todavía estamos en una estructura alcista. Y como todavía estamos en una estructura alcista, antes de pensar en vender, yo podría esperar que el precio llegue a esta zona de soporte y si veo que empieza a rechazar al alza, yo podría comprar. Podría comprar con un buen ratio, 4.4, arriesgando alrededor de 28 o 30 pips y buscando 120 por lo menos. Debido a que su estructura y su tendencia en las últimas semanas todavía sigue siendo alcista, a pesar de que aquí esté consolidando. ¿Cuándo voy a cambiar mi sesgo a bajista? Cuando el precio rompa esta zona de soporte y esté por debajo de la media móvil de 200 periodos. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿O está todo claro? Joel, mi pregunta es con respecto al punto donde mencionabas. Revisaste inicialmente el índice del dólar y evidenciamos que el dólar tiende hacia la alza, ¿cierto? ¿Correcto? Entonces, eso te hace pensar inmediatamente que cuando se compare con o se revise con otros pares, o sea, con otras monedas, se comporte a la inversa. Eso es una regla, pues normalmente se da de esa forma. Sí, normalmente se O da, o sea, su correlación, por lo menos con el eurodólar, que es el par mayor, tú lo puedes ver acá, por ejemplo, en diario, vamos a quitar las medias y le vamos a dar aquí comparar, ¿dónde está? ¿Dónde está? Parece que lo quitaron o no lo encuentro. Eurodólar. Entonces, por ejemplo, mira, la línea naranja representa el movimiento de eurodólar, las velas representan el índice. Entonces, mira cómo es prácticamente un movimiento simétrico, pero contrario. Mira cómo llega la- aquí a un pico alto, el euro dólar, y aquí a un pico bajo, el índice. Luego, ¿cómo se, tiene un cómo se retroceso. podría explicar, ¿Cómo? cómo se podría explicar eso, digamos, en la vida real? O No, es sea, simple, porque el euro dólar está compuesto por la moneda euro y la moneda dólar. Y acá tú estás analizando solo el índice del dólar, o sea, una sola moneda, que es el comportamiento del dólar. ¿Qué pasa? En euro dólar, el dólar es la moneda cotizada, el euro la base. Entonces, si acá estás viendo en el índice del dólar solo el comportamiento, en las monedas que son, por ejemplo, euro dólar, donde, digamos, el dólar no es la base, sino la moneda cotizada, su movimiento va a ser contrario, o sea, te está mostrando el comportamiento de esa moneda. Caso contrario, si por ejemplo vemos solo el índice del euro, va a tener que ser más similar al movimiento de euro dólar. Por ejemplo, si yo quito aquí euro dólar y trazo el de dólar yen, aquí dólar yen, va a ser más similar. ¿Por qué? Porque en este caso ahora el dólar es la moneda base, ¿sí? Entonces mira que es mucho más similar, va más pegado al precio del índice.
ahora sí me queda claro. O sea, es que cuando yo miro el índice del dólar y el dólar es la moneda base, se va a comportar de manera similar. Pero Exacto. cuando es la moneda cotizada, se comporta un poco a la inversa. Sí, o sea, básicamente es esto, para explicártelo ya, digamos, de manera, pues, en economía. El dólar está subiendo. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo si el dólar está subiendo de precio? Acá, en euro dólar, lo que te está mostrando es que cuántos dólares necesitas para comprar un euro. En este momento necesitas 1.099 en este momento. Pero como el dólar está aumentando su valor, entonces vas a necesitar menos dólares para comprar un euro. Ya, básicamente es eso. Por ejemplo, en este punto, que fue el 28 de septiembre del año pasado, necesitabas 0.95 dólares para comprar un euro. Es decir, en ese momento el dólar valía más que un euro. Claro, porque Es se decir, necesitaba menos dólares para comprar euros. exacto, es decir, su valor aumentó. 28 de septiembre del 2022. Entonces, si tú ves en el índice 28 de septiembre, ¿dónde está el 28 de septiembre del 2022? Míralo acá. Costaba más. Fue el pico más alto que tuvo. Entonces, su valor aumentó, en euro dólar el precio bajó. Esa es la explicación financiera, digamos. Que me queda un poco más claro. Ok. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Pues está todo claro. Bueno, ahí lo que veo es que ya tú revisaste diferentes pares y encontraste en cada uno de los pares ciertas confluencias como para ver hacia dónde se dirige digamos, la gráfica o el precio, La dirección del precio. Sí. la dirección del precio. Ahora, ya teniendo claro eso, esos datos o la posibilidad que hay en esta semana para que se mueva el precio, la dirección del precio, entonces tú, ¿dónde decides tomar el profit? O sea, en ambas gráficas o solo te vas por una. Depende de la que se dé, porque por ejemplo, acá estoy esperando que el euro dólar llegue a esta zona de 1.095. Quizás no llegue. Y el AUD USD estoy esperando que quiebre este soporte. Quizás no lo quiebre. Entonces, si alguna de las dos se da, saludos Arturo y Álvaro también. eh, si la de eurodólar se da, pues tomo esa. Si la de AUD se da, pues tomo esa. Si las dos se dan, pues tomo las dos. Si no, no tomo. ¿No? Y ahí te toca esperar que se vaya dando, porque estamos en una hora. O sea, hay que esperar. Si eso se demora 12 horas en llegar hasta allá, hay Exacto, que entonces tener la paciencia. mañana yo vuelvo a revisar, veo cómo va y vuelvo digamos, a reanalizar. ¿Cuál noticia afectaría más al eurodólar? Pues las del dólar estadounidense son las noticias que más impacto tienen en el mercado. Sí, ahorita estaba viendo que mostraron una noticia que algo, la ministra del Tesoro, algo así, no recuerdo, decía que hacia el comienzo de junio del 2023, 1 de junio, Estados Unidos iba a tener una serie de conflictos económicos para cubrir su deuda. Entonces yo imagino que esa noticia también hará una Claro, fluctuación bastante grande del mercado. claro, impacta de manera, en este caso, negativa para el dólar estadounidense. Y obviamente eso se refleja en los demás pares. O sea que en ese orden de ideas,